Pues buen día para todos. Vamos a iniciar con este primer podcast que se llama Hablemos de lo que todos callan. Y soy su presentador, el doctor Héctor Sierra. Soy oncólogo cirujano y va a ser un foro en el que no nada más vamos a hablar de oncología, sino que también vamos a hablar de otras áreas médicas e inclusive otro tipo de invitados para tratar de hacer un poco de controversia y tocar temas que generalmente pues no quieren preguntar o tienen la duda y se quedan con ella, tratar de manifestar todo lo que se pueda y que ustedes como auditorio y cuando tengan oportunidad nos manden comentarios aquí por medio de las redes para poder tomarlos en cuenta y poder desarrollar todas las dudas que tengan. Y pues el día de hoy, nuestro padrino, que lo invitamos para iniciar, que es un gran amigo de hace muchos años, yo creo que perdí unos más de 20 años, nos hizo el favor para acompañarnos e iniciar con este proyecto que tenemos. Es el doctor Jesús Alberto Limón Rodríguez. Una presentación rápida, él es oncólogo médico, originario aquí de la ciudad de Monterrey, egresado del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México y que pues ya tiene más de 13, 14 años ya practicando, 13 años. 13 años ya como oncólogo aquí en la ciudad y aparte también hubo un tiempo que anduvimos allá en la ciudad de Nuevo Laredo en un proyecto de hace algunos años y pues bienvenido doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Primero que nada, gracias por la, No, no, por la invitación. el padrín, espero que nos aviente bolo aquí, Bueno, se ve que allá afuera hacemos el bolo. echamos. Pero digo, qué padre que tengas esta iniciativa del tema de hablar de cosas que a veces dentro de un consultorio entran los miedos, entra el tema emocional de la gente, del paciente, y que hay mucha información que se queda ahí como que a la deriva. Sobre todo específicamente del paciente y a lo que nos dedicamos, que es el paciente oncológico, a veces pues hay muchas cosas que se quedan ahí pendientes de preguntar por los miedos que se tienen. Y yo creo que el tener una oportunidad de llegar a la gente de esta manera y que de manera tranquila y no sintiendo la presión de un hospital o de un consultorio, pues puedan obtener, digamos, de una vía confiable la información. Mi querido Limón, para tratar de humanizarnos un poquito y que el auditorio sepa un poco más de ti, ¿por qué decidiste ser oncólogo? La verdad es que cuando me han preguntado nunca ha habido una parte específica del por qué, nunca ha habido pues una causa, eh, efecto de la cual yo me haya inclinado por esto. Yo tengo memoria del interés por servir y luego ese interés por servir canalizado a la medicina y luego subsecuentemente canalizado a una población que probablemente cuando éramos estudiantes tú y yo, pues estaba sumamente desatendida, no había suficientes médicos para atender, nadie quería, en ese tiempo nadie quería ver pacientes con cáncer Es correcto. por mal pronóstico, el tema que tenías que lidiar con un contexto, digamos, trágico, de Así historias es. trágicas, y pues realmente muchos médicos trataban de evitar eso. Y bueno, yo creo que fue la principal intención o el principal interés de poder enfocarme en cierta población en cierto momento hasta desatendida. Y de ahí nació el tema de oncología. Sí, porque digo, algo que tienen que saber el auditorio es que para poder ser oncólogo médico, primero tuviste que ser médico internista, Sí, formado, o sea, lo completo. sí. Como así lo mismo que estás mencionando, algo similar me pasó a mí cuando yo estaba en cirugía general, también en la primera especialidad, de que el paciente de oncología todo el mundo sacaba la vuelta. Todo el mundo, ay, es de onco, híjole, y todos hacían cara, híjole, está complicado, es de onco. Y nadie quería entrarle al caso por lo difícil, porque tenías que estudiar mucho, porque tenías que aplicarte y pegártele. Era un poquito el tema de verlo, me voy a esforzar tanto, Así es. probablemente me voy a esforzar tanto en todos los aspectos,
enseñanza, destreza, capacidades, disponibilidad. Y realmente al final, ¿qué tan buen resultado vamos a tener? Yo creo que es un poco la visión que se tenía. Todavía es fecha que lo platicas con familia, con amigos, compañeros, y todavía ellos también te dicen de otras especialidades, que ¿por qué agarraste de onco? O sea, de hecho, los doctores de la vieja escuela hasta te dicen, a todos les va mal, y no es cierto. O sea, si supieran las estadísticas y los buenos y excelentes números que hay ahorita con los casos, yo siempre les pongo el ejemplo. O sea, hay enfermedades crónicas, metabólicas que no se curan y hay casos oncológicos que sí se curan. Entonces, pues, muchas gracias por compartirnos eso. La verdad que para iniciar, pues voy a iniciar una serie de preguntas que normalmente los pacientes tienen en el consultorio o en la clínica, como lo comentabas. Y en este caso principal es sobre el tema de la quimioterapia. Sí. Que en este caso, pues tú eres un experto en esa área. Primero una definición. ¿Qué es la quimioterapia? Pues básicamente la quimioterapia es como cualquier otro medicamento, que es considerado un fármaco, un medicamento, una droga, en Estados Unidos el término, pero que tiene una función específica en el cuerpo. Digo, así como otro medicamento tiene una función para activar ciertos estímulos a nivel cerebral, pues su función es destruir células. Ok. Esa es su principal función, el efecto de la quimioterapia. El tema es de que dependiendo de qué quimioterapia, es qué afección a la célula y en qué momento del proceso de avance de la célula se va a ver afectado por parte del tratamiento. Y así como que de manera cortita podremos decir, bueno, ¿qué hace la quimioterapia? Pues destruir células. Sí, porque ya es que de repente hay pacientes que van a tratamientos y de repente dicen, es que me van a poner el anticuerpo. Ah, chis, o sea, pues, es quimioterapia. No, pues no sé. Es que me van a poner la vacuna. Oiga, pero usted tiene cáncer, ¿cuál vacuna? Entonces, todo medicamento que entra al cuerpo con la finalidad de destruir una célula tumoral se considera una quimioterapia. No necesariamente, o nada más está fundamentado principalmente en la parte química, yo creo, Ok. y en cómo actúan. Como definición, todo medicamento que se administra con la finalidad de destruir una célula tumoral es una quimioterapia. Podríamos decir como definición, sí, porque de hecho hay medicamentos que se utilizan para otras patologías, que no sea cáncer, por otros especialistas que no son oncólogos, pero que entran dentro del mismo rubro considerado como quimioterapia. Ok. Algunos medicamentos que utilizan los reumatólogos, compartimos ciertos medicamentos Los hematólogos. hematólogos, que bueno, ese capítulo te lo dejo para Para el para otro episodio, pero realmente la función de la quimioterapia es destruir células. En torno al tratamiento médico de cáncer, pues hay otros muchos medicamentos. Hay medicamentos que actúan de manera específica en ciertos puntos de control, en ciertos puntos de crecimiento, de ciertas maneras, bloqueando el abastecer o no de nutrientes a una célula tumoral o un tumor. Pero digamos lo que a fines prácticos la quimioterapia entra al cuerpo a destruir células malas y entra ahí la mezcla del mito de la gente de que me destruí células buenas, pero también células malas, que en parte es real, pero sí siempre hay que ser muy, muy claras, porque no es como que entra a destruir células buenas de todo el cuerpo. Digo, si eso sucediera, pues no sería algo que No sería un beneficio. no sería un beneficio, no sería algo que se utilice Claro, en los claro. pacientes. Porque en el consultorio a veces, cuando tengo pacientes que apenas van a iniciar los tratamientos, a veces son cirugías muy fuertes, muy intensas, y lo toman muy tranquilos, pero luego les mencionas, y después lo voy a mandar a quimioterapia, y haz de cuenta que se asustan y Realmente todos existe colores. una mala información en general de la palabra quimioterapia. Cuando a alguien se le menciona quimioterapia, siempre piensa en, Lo peor, sí, voy a estar como la niña, el exorcista, vomitando por todos lados, voy a estar
siempre hospitalizado por una complicación de la quimioterapia, voy a tener dolor con la quimioterapia, todo, ahora sí que todo se conjunta en una sola palabra que es quimioterapia. Así es. Pero avanzando un poquito más allá es que, pues, hay diferentes tipos de quimioterapia, Claro. hay diferentes categorías de grupos de medicamentos de quimioterapia, y es donde existe esa variación de todos los fármacos que se utilizan, y que dependiendo de esa variación es donde va a recaer, oye, tú puedes tener esta molestia y esta, pero la otra que viste en el TikTok o en donde tú quieras, esa no va a existir porque no es un medicamento que se esté utilizando en ti. Entonces, es ahí donde recae esa parte de la necesidad de tener información real, porque siempre surge en una consulta, sea en una primera o inclusive en subsecuentes, el tema de, bueno, es que a mí me dijeron que la quimio ocasiona esto y esto, o es que a mi vecina le pasó esto, o es que a mi comadre, o a mi primo, o a mi prima les pasó todo esto con la quimioterapia. Yo creo que siempre es importante tener y ser muy puntuales en decir, un tratamiento que estamos estableciendo es en base a el paciente actual, el diagnóstico actual, la etapa actual, la necesidad actual, y es donde existe pues todas las variaciones, ¿no? Todas las variaciones desde poder o tener que utilizar un solo medicamento de quimio o varios medicamentos, combinación de quimioterapia, y que es donde recae también esa parte de decir, tenemos que ser conscientes que existen muchos medicamentos de quimioterapia y cada uno tiene su diferente peculiaridad de cosas que genera tanto bien como malas. Sí, no, de hecho, algo que también he tocado ahí en el consultorio, que muchos de los pacientes piensan que es el mismo medicamento para todo, que tanto a la que tiene cáncer de mama como al que tiene cáncer de colon le vas a poner lo mismo. Sí, lo cual, pues no. Y no, son diferentes medicamentos. En ocasiones hay algunos medicamentos que comparten indicaciones de padecimientos, pero no es como que sea algo generalizado, que todo el mundo va a recibir tal tratamiento de manera general, pues no, no es así. Y aparte otra cosa, ya se toman medidas para evitar que sean tan graves los síntomas. Si el medicamento causa mucha náusea y vómitos, pues se le pone el tratamiento antes para... Sí, yo creo que uno de los principales avances ha sido el poder tener recursos en donde el paciente pueda estar bajo un mayor confort del tratamiento de quimioterapia. Y hablando específicamente del vómito, es decir, oye, los medicamentos actuales de quimioterapia probablemente tenemos más de 30 años utilizándolos. Desde hace 30 años generaban vómitos, pero en la actualidad hay medicamentos que controlan eso de manera efectiva. Y cuando un paciente inclusive te dice, no voy a vomitar, pero porque es un medicamento nuevo el de la quimio, le digo, no, es porque es un medicamento que acompaña a la quimio, que es habitualmente lo que todos consideramos que tiene que ir en conjunto con la quimioterapia. Todo este resto de medicamentos que ayudan a que el paciente esté, pues, que la pase no tan mal y de alguna manera más adecuada para que tenga una adecuada calidad de vida en todos los aspectos, ¿no? Y otra cosa, ya también la quimioterapia ya no necesariamente toda es por vena. O sea, ya hay tratamientos tomados, hay tratamientos de lo que platicábamos ahorita de que pueden ser subcutáneos. O sea, ya ha cambiado mucho la forma de administración de los tratamientos médicos. Pues digamos que sí, o sea, existe la quimioterapia tomada, existen otros medicamentos que no son quimioterapia, que en la actualidad ayudan mucho, inmunoterapia, terapias blanco, con anticuerpos. O sea, todo esto ha venido a definitivamente a revolucionar el tratamiento del cáncer en todos los aspectos, en mejoría de calidad de vida, en pacientes que viven más, en pacientes que pueden considerarse que hasta se pueden curar, pero sigue estando presente el usar quimioterapia. Yo recuerdo una vez que un paciente me decía, ay doctor, me va a dar quimioterapia, ¿y por qué no me da inmunoterapia? Como a X familiar. Y realmente porque no existía la indicación para usar inmunoterapia en este caso. Y a veces la gente piensa, no, es que si utiliza quimioterapia son medicamentos que ya tienen mucho tiempo utilizándose y no es algo actualizado. Pero realmente siguen existiendo indicaciones de utilizar quimioterapia en muchos tipos de cáncer
y que sigue generándose un beneficio. De hecho, está demostrado con números que la combinación de tratamientos, tanto de quirúrgico, quimio y algunas operaciones de radioterapia, mientras hay una mejor combinación de los tratamientos, son mejores los resultados. Claro. Porque, un ejemplo, cáncer de mama. Antes se opera, no hay metástasis en ganglios, ya está curada, no va a necesitar quimioterapia. Y ya se ha mostrado que no, que inclusive dando sesiones de quimioterapia en etapas tempranas, tiene mejores números de curación y sobrevida. Claro, sí, definitivamente que sigue habiendo un papel muy, muy importante de la quimioterapia. En promedio, ¿cuántas sesiones, cuántos meses se les da a los pacientes de quimioterapia? Aprox. O Eh, sea, no en específico por diagnósticos, pero en una forma así global. la verdad es que es tan variado desde, por lo general yo siempre les pongo el ejemplo de los antibióticos Ok. a los pacientes y creo que funciona mucho y les queda muy claro cuando surge una pregunta así. Por ejemplo, yo les digo, mira, hay antibióticos que tú vas a tener que tomar cada 8 horas, algún otro que tú lo vas a tener que tomar cada 24, algún otro que lo vas a tomar cada 12, alguno que va a ser durante 3 días, algunos 7 días, otros 10, 15 días. Es muy variable. Igual en la parte de la quimioterapia. Hay esquemas de quimioterapia que son semanales, cada 2 semanas, cada 3 semanas, una vez cada 4 semanas. Eh, la forma de aplicarlo, el tiempo de aplicarlo, todo, todo, todo entra en una variación, la verdad que muy, muy, muy dispersa como para poder englobarlo en tiempos también. Hay gente que requiere 6 meses de quimioterapia, hay gente que requiere 8 meses, hay gente que requiere menos tratamiento. Entonces, sí hay una variación enorme que depende de todos estos factores que hablábamos. El paciente, la etapa, el tipo de cáncer, las condiciones médicas inclusive, que entran también dentro de todo este armar de la manera más adecuada un tratamiento, pues son factores que normalmente tenemos que considerar al momento de decidir este tratamiento y cada cuándo y cómo se lo va a aplicar y durante cuánto tiempo. Entonces sí es un tema muy, muy, muy variable. Y dentro de los efectos secundarios, en un porcentaje, ¿la náusea y el vómito está presente? Fíjate que en quimio, pues todo lo gratificamos. La parte tóxica, todo la gratificamos, y uno, dos, tres, cuatro, dependiendo del nivel. Y también hay categorías de medicamentos que son altamente productores o generadores de vómito, y hay unos que discretamente tienen esa capacidad de generar vómito. Mucho depende también de la acción del medicamento, porque el vómito directamente se genera o por directamente estimular la parte nerviosa que da la señal al cerebro y que en automático da el pum de la sensación del vómito, pero también se genera por la irritación de tubo digestivo, el barrer la flora, todo ese tipo de cosas que son cambios químicos que se generan en el cuerpo a consecuencia de la quimioterapia y que luego tienen un rebote a nivel del cerebro para ese tipo de señales, son los que principalmente se toman en cuenta también para al momento de decir, bueno, para esta quimio es este el medicamento para que no tenga vómito. Para esta otra quimio, que es a lo mejor un poco más fuerte, más intensa, de mayor capacidad de agresividad para generar vómito, bueno, a lo mejor para esa vamos a usar otro medicamento distinto. Entonces, varía esa parte, pero directamente también, cada medicamento tiene su peculiaridad de qué nivel de capacidad de vómito puede generar. Otro de los efectos, caída de pelo. Ajá. Caída de pelo Fíjate también. que es desde la parte, por ejemplo, hablando de la parte emocional, y siendo muy, respetuoso con la parte emocional de las pacientes. Hace poco, inclusive, una paciente me decía: "Es que es una pérdida de mi identidad, aunque no sea un cabello que la gente podría decir, oye, es el cabello más cuidado o de lo más bello", pero realmente las pacientes se sienten como que pierden una identidad al momento de perder el cabello. Es 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 diferente dependiendo de cada paciente, pero la mayoría de las mujeres tienen esa sensación de pérdida. Eh, me imagino muy semejante a cuando alguien
puede, no sé, perder alguna extremidad, perder un dedo. Esa sensación de pérdida es muy, muy marcada en los pacientes. Y creo que a veces desestimamos esa sensación y podremos inclusive hasta, oye, pues es que es el cabello, pero te ayuda para tu vida. Y creo que la necesidad es de ser un poco más sensibles en esa parte. Y volviendo a la parte de decir, aunque hay medicamentos que no lo generan, hay medicamentos que no tumban el cabello, hay otros que sí. Y también surge otro comentario bien común de las pacientes, decir, oiga, ¿por qué a mí no se me va a caer el cabello y a fulanito, fulanita sí se le cayó el cabello? ¿Eso significa que su tratamiento es mejor? Le digo, pues no, simplemente que cada medicamento es distinto. Cada medicamento tiene una capacidad distinta de poder afectar el folículo, que a fin de cuentas es lo que se ve afectado con ciertos tipos de quimioterapia, y de ahí derivar en la caída de cabello. No es igual para todos, me refiero en cuanto a la capacidad de tumbar el cabello. Y algunos medicamentos no tocan absolutamente nada el folículo, el crecimiento del folículo, y nunca se les cae el cabello. Pero es ahora sí que es por la parte peculiaridad de cada medicamento. En la actualidad existe varios dispositivos que se utilizan para evitar la caída total del cabello. Y son dispositivos que, por ejemplo, yo les digo a los pacientes, pueden usar las gorras frías, pueden usar el dispositivo que genera un enfriamiento del cuero cabelludo, que ahora sí que la parte teórica de este fundamento es al disminuir la afluencia del químico al cuero cabelludo, obviamente va a haber menos afección del folículo y va a repercutir en menos caída de cabello. Tiene nombre, ¿no? Ese aparato que se ponen que para enfriar. Entonces, ¿quieres darles promoción? ¿Cuál es? No, es que un nombre técnico. Digamos que son, hay varias marcas de gorras frías Ajá. que se utilizan de manera congelar varias gorras, estar aplicándoselos durante el tratamiento. Pero esas Pero hay dispositivos que lo hacen ya. se tiene que usar cuando la paciente está sentada y se la están aplicando o cuando se va a su casa y está No, ambos son durante el tratamiento. durante, o sea, le estén aplicando en el momento el medicamento, tiene que usar el casco frío para evitar la caída del cabello. Pero, o sea, sí hay protocolos dependiendo de qué se vaya a usar, de qué dispositivo se vaya a usar, así que para ser muy, muy claros en cómo se utiliza. Pero fundamentalmente sí, es algo que se utiliza durante la difusión del tratamiento. O sea, es un dato que quiero que el auditorio se lleve, de que hay formas de tratar de evitar esa, digo, cada paciente es individual, pero si hay una oportunidad de que si podemos evitar que la mujer, que es principalmente la que más le afecta, eh, pues lo conserve, o sea, Sí, nada más que sí, procuro yo en lo personal ser muy claro con los pacientes. Siempre les digo, existe esta herramienta que puede disminuir la cantidad de cabello que se caiga, pero nunca podemos tener una garantía al respecto. Es decir, puede caerse cabello, puede caerse un porcentaje de cabello y ese porcentaje de cabello que se caiga, a lo mejor la paciente no estar contenta con ese resultado. Entonces, sí hay que ser muy claros siempre, o sea, no tratar de vender algo irreal, no tratar de promocionar algo irreal. Es decir, hay un recurso que puede conseguir una disminución en la caída de cabello y esa disminución repercutir en que sea algo con lo que la paciente se sienta a gusto, eso sí es real. Pero no tratarlo de dibulear como, bueno, esto es, lo usas y pues, eso es absoluto que no se caiga, o sea, pero también está la parte de que hay gente que lo usa indicado y cuando utiliza un medicamento que ni siquiera va a tumbar el cabello, pues también está medio ahí. en tu experiencia, ¿cuáles son los tipos de cáncer que habitualmente más sufren caída de cabello? Bueno, cáncer de mama definitivamente. O Definitivamente, sea, cáncer de mama. la mayoría de las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama involucran un grupo de medicamentos de quimioterapia. Obvio, las pacientes que son candidatas a quimioterapia, hay pacientes que no son candidatos a quimioterapia, sino a otros medicamentos, pero básicamente la quimioterapia de batalla para cáncer de mama sigue siendo del grupo de medicamentos que van a tumbar el cabello. Muy bien. Entonces,
por lo general y ahora sí que por estadística y por casuística de todo lo que hay de cáncer de mama, digamos que es la principal. Tubo digestivo, colon, El tema es de que la mayoría de los esquemas de tubo digestivo que involucra otros medicamentos son medicamentos que no le afectan al cuero cabelludo, la mayoría. Hay unos que sí, pero no es como que lo común de que un tratamiento para un cáncer de colon, para un cáncer de estómago vaya a tumbarlo. Pero no es lo común, a diferencia de mama, que sí es muy, muy, muy común. Ok. Pero también de repente hay medicamentos que se tienen que utilizar, probablemente no de primera instancia, en algún momento ahora sí, de la fase del paciente, que sí van a ocasionar alguna caída de cabello. Ok. Otra cosa, Limón. eh, en los famosos catéter para aplicar la quimioterapia, eh, porque he visto, y aparte con el tiempo que hemos estado trabajando juntos, ¿a todas se les debe poner catéter? ¿O hay algunas que sus venas de los brazos pueden soportar la aplicación y no hay necesidad de ponerles ese dispositivo? Yo creo que va derivado primero del medicamento, porque hay medicamentos que realmente son muy nobles con las venas, no las van a afectar, no las van a irritar, realmente no van a tener una repercusión en donde forzosamente no tenemos una indicación para colocar un catéter. Ok. Hay medicamentos que sí, hay medicamentos que son sumamente agresivos con las venas y de antemano les decimos a los pacientes, la única posibilidad es poniendo catéter. Como tubo digestivo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, estómago, Es un colon. poquito distinto porque también deriva de cómo se administra el medicamento. Hay algunos medicamentos que se tienen que administrar en determinado tiempo y que puede ser desde 24 o 48 horas mediante una bombita que en automático está pasando el tratamiento. Y por ejemplo, en esos casos, la única forma de utilizar ese dispositivo es con un catéter, no se puede utilizar con una vena periférica, que es la que Y esa bombita, el paciente se la lleva a la casa y está en la casa durante esos 24 horas con el catéter. O sea, que está en la comodidad, ahí a gusto, viendo la tele, tranquilo, en su casa y haciendo sus actividades normales, trabajando. únicamente cuidando que esa bombita no vaya a presionarla, no vaya a cerrar las pincitas de seguridad que tiene. Básicamente tiene cuidados mínimos de ese grado y lo único es, por ejemplo, no es ponerse a un tema de un calor intenso, como el cocinar, cosas así. Pero básicamente, pues los pacientes pueden hacer todo, bañarse, todo completamente por eso. Eso la verdad está súper bien porque le estamos dando la oportunidad a los pacientes de que sepan de que pues ya necesariamente no tienen que estar en la clínica pueden inclusive hacer tratamientos ambulatorios. Y de hecho, yo creo que la gran mayoría de los tratamientos de quimioterapia son ambulatorios. Es sumamente raro que algún tratamiento requiera que un paciente se quede hospitalizado, internado. Es muy, muy raro. Tiene sus indicaciones muy precisas, pero la gran mayoría son pacientes que entran al tratamiento, terminan y se van a su casa. También, como también está la contraparte, porque me recuerdo cuando en la época de la residencia, de que nos llegaban casos de pacientes jóvenes con un cáncer de testículo, por ejemplo, que tenían marcadores altísimos y los maestros nos decían, este paciente casi casi hay que tenerlo en terapia porque hacen Sí, efectos muy graves. No es generalizado, son casos muy, muy puntuales, de vigilancia estrecha derivada del tipo de tratamiento que se le va a administrar. Digo, no es lo común, pero sí son casos muy especiales donde sí son considerados para beneficio y para protección del paciente tenerlos ahí hospitalizados, pero no es lo común que hagamos, tan frecuente. Oye, Limón, ¿y con qué frecuencia en tus pacientes que les aplicas quimioterapia terminan su tratamiento, se van a su casa, están en vigilancia, tranquilos? Normalmente vuelves o tienes que volver a aplicarles otro tratamiento porque en la consulta siempre me dicen, doctor, pero si me ponen esta quimio, ya no me van a volver a poner quimioterapia nunca más. ¿Eso sucede frecuentemente o Digo, frecuentemente sucede la pregunta.
La pregunta sí es muy, muy, muy constante, constante. Es decir, bueno, ese tratamiento va a evitar que vuelva a surgir el cáncer. eh, y realmente siempre mi respuesta es, el único que tiene esa posibilidad es el tiempo, porque el tiempo que pase de un paciente sin que tenga una activación, una nueva aparición de cáncer, pues es lo que va a decir, ahora sí que nos va a ir prediciendo el futuro, ¿no? Pero aquí nunca podemos tener un concepto de garantía, un concepto de 100%, de decir, este tratamiento va a generar una cura, o este tratamiento va a generar una cura. Creo que yo nunca lo he planteado ante un paciente. Sí he visto pacientes que están curadas, así, tal cual. Están curadas por su tratamiento, pero no nos adelantamos a ese proceso. Son pacientes que ya después de 5 años, 10 años, y sigue estando todo bajo control, sigue sin aparecer el cáncer. Son pacientes que tú dices, bueno, esta paciente sí se curó, sí llegó a ese momento de la cura, pero cuando yo la conocí, yo no sabía que iba a pasar eso después de 10 años. Cuando yo la conocí, yo planteé un tratamiento con esa intención, más no con una garantía, más no con un 100% de seguridad. En ocasiones hay pacientes que piden más información y esa más información es, bueno, ¿qué tan efectivo puede ser este tratamiento para los fines que buscamos, que es que esto no vuelva a suceder, que no vuelva a surgir el cáncer? Y es donde pues, nos vamos al tema estadístico, dependiendo de la etapa, del tipo de cáncer, del medicamento que utilicemos, el hablar de ese número, que es un dato estadístico meramente, no es nada más que números, estadística, es decir, qué porcentaje tiene de efectividad de conseguir este beneficio a la paciente y bueno, lo hacemos y lo decimos. No es algo común que en lo personal yo lo haga o yo lo manifieste, no por ocultarlo, sino por reserva en cuanto al resultado. Y es algo que siempre procuro que quede muy claro cuando vamos a arrancar un tratamiento, es decir, aunque las posibilidades son estas, de que sea efectivo, de controlar la enfermedad, de evitar que vuelva a aparecer, sí hay que tener contemplada la realidad, es decir, hay tipos de cáncer que son resistentes a quimioterapia, tipos de cáncer que aún y con quimioterapia siguen avanzando, vuelven a reaparecer. Entonces, esa parte no la podemos tener garantizada y tenemos que tenerla siempre contemplada como una de las posibilidades, ¿no? Afortunadamente hay muchos pacientes que se ven beneficiados del tratamiento y que, como te decía, después de tiempo nos damos cuenta que son pacientes que llegan a curarse del padecimiento. No, de hecho, actualmente ya hay herramientas de estudios genéticos que nos pueden ayudar a saber si realmente va a haber beneficio o no el aplicar la quimioterapia. Por ejemplo, el ejemplo más también de mama, Sí, que están las firmas genéticas en etapas tempranas para ver si realmente hay que aplicárselas o no. sí, y que en el pasado, antes de que hubiera estas firmas genéticas para valorar beneficio o no, pues había un grupo de pacientes en donde podrían hasta omitir un tratamiento de quimioterapia por decir, este, pues, no sé, un tumor muy pequeñito, Que todo me haga, o sea, yo diga que se va a beneficiar y no recibían quimioterapia, pero después tenían esa recurrencia. así es. Pero también la historia de pacientes que se formaban ahora sí que en la filita de la quimio, sin contemplación, y se les daba quimio, y probablemente pacientes que eran sobretratadas, pacientes que realmente no necesitaban quimio. Y el gran beneficio que hay de estas firmas es el poder definir con mayor claridad qué paciente sí se beneficia de qué paciente no. Sí, de hecho, las guías de práctica clínica están así bien puntuales de que Se deben de solicitar. sí, se deben de solicitar. Y si por algún motivo el paciente no se puede hacer esta prueba genética, todas van a quimioterapia. Y si se la hacen, pues bueno, riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, y de ahí se va a derivar. Puedes filtrar esa parte, es Puedes decir, filtrar. escoger de una mejor manera a qué paciente se. Sí se le tiene que aplicar. Otra cosa, Limón, así, ahora sí que tocando un tema de tipo financiero.
¿Estas pruebas son accesibles, las pruebas genéticas, a la mayoría de los pacientes o son costosas? Yo creo que en la actualidad todavía siguen siendo pruebas de alto costo. Porque Cualquiera de las que exista, y sin promocionar ninguna de ellas, pero cualquiera tiene todavía puede considerarse un alto costo para un paciente. Porque muy frecuente nos preguntan tanto en consultorio y fuera del consultorio, doctor, ¿qué prueba me puedo hacer para detectar de forma oportuna el cáncer? Eh, o si es genético. Bueno, que ese es otro aspecto, ¿no? El otro Así es. aspecto de las pruebas que determinan una revisión genética de genes que se consideran altamente relacionados a algún tipo de cáncer. Porque eso Es que esa es otra cosa. es muy importante definir eso, porque luego muchas personas se hacen pruebas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. O sea, las pruebas que estamos platicando tú y yo son las pruebas para ver si el paciente le vamos a poner quimioterapia o no. Y estas pruebas, aclarando, se hacen en el tumor. En Exactamente. el tumor, No en el el paciente. paciente o la paciente, no. Exacto. Pero existe también las pruebas genéticas de pacientes que determinan alguna alteración genética propia que tenga y que eso lo hace o la hace susceptible a algún tipo de cáncer. Eso, o sea, que son, a veces se confunde la gente, pero sí son cosas distintas, completamente. Porque pues luego viene y te dice, no, doctor, es que está carísima la prueba y resulta que ni siquiera es la prueba que nosotros le a la quimio, exactamente. Necesita, pues no. Y la que le estamos ofreciendo es otra prueba que no tiene nada que ver y esas sí son más caras, o sea, sí. Entonces, hay otra cosa que también nos preguntan los pacientes frecuentemente. eh, Hola, doctor, fíjese que yo me trato en una institución pública y me van a aplicar las quimioterapias allá. ¿Son las mismas que si me lo tomo en el medio privado? A nivel de tratamientos de quimioterapia, y siempre les digo a los pacientes, sí, probablemente sean los mismos. Probablemente sean los mismos medicamentos. Digo, si se tiene la disponibilidad, ¿verdad? Claro, los mismos medicamentos. Creo que donde puede haber un poquito de variación sería en algunos medicamentos para brindar el confort del paciente. Ok. Eso puede, por el tema del costo de ese grupo de medicamentos, por ejemplo, para que no bajen muchísimo sus defensas, para que no vomiten. A veces puede variar eso de un medio institucional. No significa que sea mala la medicina institucional, no, sino que a veces por el limitante que se tiene en recurso, pues esa parte que por fuera buscamos el confort completo del paciente, pues es otra perspectiva distinta. Eh, y en ocasiones, en lo personal, ha habido pacientes que llevan su tratamiento en institución, pero ellos hacen el esfuerzo para, oye, si me dices que este medicamento me hace no vomitar, pues yo hago el esfuerzo, lo consigo y voy a mi tratamiento a la institución, pero me apoyo de esta forma. Eso también es súper válido, porque a fin de cuentas el resultado va a ser tanto por la parte terapéutica, bueno, pero por la parte del confort del paciente también, que es válido. Oye, ¿y la nutrición qué papel tiene en cuanto a un paciente que va a empezar a recibir quimioterapia? ¿Es importante? Este, sí es muy, muy importante. Podemos definirlo así como que de manera muy puntual y con un ejemplo claro. Y es como decir, imagínate que tú tienes un coche todavía de gasolina, Todavía. y tu modelo es un 2026. Y dices, bueno, ¿qué gasolina le voy a poner? ¿Le vas a poner de la mejor gasolina que hay? ¿O le vas a poner de la que te venden barata en un contenedor comercial, quién sabe de dónde venga y demás? Pues creo que es algo muy congruente decir, ok, voy a poner de la mejorcita. Igual pasa con el organismo. Yo siempre les digo a los pacientes, pues busquen de qué manera, lo ideal con el apoyo de algún nutriólogo clínico, de qué manera el cuerpo recibe los mejores nutrientes que requiere para, ahora sí que para sustentar el paso del tratamiento de la quimioterapia, para fortalecerlos, para que estén en óptimas condiciones para un tratamiento. Entonces, basándonos en eso pues la intención es de que sea la mejor alimentación la que reciban, para que puedan solventar esto. Pero el tema es de que luego entran ahí muchos
mitos, muchos que son medio realidades, y inclusive genera mayor confusión en cuanto a qué como, qué no como, qué me perjudica, qué no me perjudica. Y es bastante complejo. De hecho, pues, podríamos estar aquí 2 horas hablando del tema del tema de nutrición, pero quisiera puntualizarlo nada más en decir, pues, buscar de qué manera y con el apoyo siempre de alguien de nutrición, sea la alimentación más adecuada para el organismo. Siempre procuramos, hacer mención de ciertas cosas, por ejemplo, irritantes, cosas que puedan no tanto interferir con el resultado del tratamiento, sino más bien interferir con el confort del paciente. Es decir, si yo sé que el tratamiento de quimio puede generar una gran irritación al estómago, pues le digo: "Paciente, tú cuida de comer o consumir cosas que te puedan irritar más". Entonces, son ahora sí que los puntos, de consejo siempre que, por lo general, yo procuro decirle a los pacientes, es decir: "Y este tratamiento te puede irritar, vamos a cuidar eso, basándonos el que no comas esto y esto y esto que puede irritarte más, para tu confort", no tanto para decir: "Va a ir mejor el tratamiento", o no, es para el confort del paciente. Más que nada porque el paciente oncológico tiende a tener un periodo de anorexia durante su padecimiento o inclusive durante sus tratamientos. Entonces, mucha gente confunde el término de que el paciente no quiere comer o no le da hambre, a en realidad está comiendo cosas que son malas o que son inapropiadas nutricionalmente. Pues es que están los 2 ahora sí que los 2 escenarios, de pacientes que desde que por su padecimiento no pueden, comer adecuadamente, o el paciente que por el tratamiento la comida se dificulta el tema sabores, tolerancia. Entonces, esos aspectos están ahí. Y también está la parte, como tú comentabas, en la parte, restrictiva extrema. Restrictiva extrema me refiero, no puedes ni siquiera mirar un pedacito de chocolate que está aquí porque ya va a ser pecado. Lo cual, pues, no es una realidad, ¿verdad? No, no No son. es una realidad. ¿No? Entonces, sí están los 2 escenarios aquí presentes y que son variables ahí, en donde también repercute el tipo de tratamiento que se utiliza, que también viene a variar eso. Sí, porque luego el problema es que luego hay productos que se venden en medios públicos que la gente los compra pensando de que, mira, me va a mejorar, voy a subir de peso, me va a dar más hambre, se va a reponer el paciente. Y pues uno les explica, no necesita tomar eso, nada más nutrirse bien y comer adecuadamente. Yo creo que sí volvemos a la parte de individualizarlo, porque hay pacientes que realmente sí necesitan el apoyo de suplementos, el apoyo de ciertas vitaminas, el apoyo de ciertos minerales, sí lo requieren. Y como tú dices, hay pacientes que no. Realmente hay pacientes que lo único que necesitan es adecuar su alimentación, pero entra la parte de decir eso, cada paciente es individual, el apoyarnos con la parte de nutrición es fundamental, Claro. el poder decir qué cantidad de proteínas, de carbohidratos, de minerales, todo está recibiendo el paciente de manera completa. Yo creo que es fundamental para el éxito del tratamiento también. Digo, no está tampoco peleado el tema de alimentación con el tratamiento, porque muchas veces también se piensa, oye, la quimioterapia es la que te va a hacer perder peso, es la que te va a desnutrir. Y créeme que muchos pacientes llegan con ese pensamiento, decir, no, es que mi pensamiento es que si me da quimio me voy a adelgazar y voy a perder peso, pero la realidad es otra. Hay pacientes que inclusive hasta ganan peso durante el tratamiento. Entonces sí es muy complejo y por lo cual también esa complejidad también obliga a decir, necesitamos el apoyo de nutrición, necesitamos una orientación de qué requiere, realmente qué se requiere en cuanto a suplementos, en cuanto a vitaminas, porque realmente hay veces que no, el escenario es que no se necesita eso. ¿Qué te iba a comentar? Sí, yo recuerdo en algunos casos que hemos manejado en conjunto de que siempre le decías a los pacientes,
El día que le aplico la quimio o el siguiente día, pues no va a sentir tantos efectos secundarios, ni se le van a dar ganas de no comer, ni nada. Va a ser unos días después. ¿Cómo se define eso? O sea, ¿por Igual, qué de forma tan tardía? dependiendo del medicamento. Ok, Dependiendo del medicamento es en qué momento va a empezar a generar las molestias, ok. la debilidad, el cansancio, el tema del apetito, el tema de los sabores. Depende de cada medicamento. Y esa información, pues habitualmente, pues siempre, en lo personal, procuro decirle al paciente, a lo mejor este día que vengas al tratamiento, pues todo va a estar bien, o a lo mejor este día que vengas al tratamiento puedes sentir estas molestias, cuáles es importante inmediatamente intervenir, cuáles realmente se contemplan dentro de lo habitual, lo normal, lo cual no requiere alguna intervención. Entonces, sí, depende, volvemos a la parte de cada uno de los medicamentos que se utiliza. Oye, y el que les baja los glóbulos rojos, la hemoglobina, anemia, las plaquetas, las defensas, ¿a todas generalmente sucede eso? No, digo, vuelve a, a entrar en juego el tema del tipo de medicamento. Oh. Hay ciertos medicamentos de quimioterapia que son más riesgosos para disminuir defensas, algunos otros son más riesgosos para disminuir plaquetas, otros más para disminuir hemoglobina, pero entramos en una situación en donde también entra en juego el tema del paciente. Hay pacientes que tienen mayor tolerancia y a lo mejor yo esperaba que le fueran a bajar sus defensas, sus plaquetas, y al momento de que reviso un laboratorio, una biometría hemática, me doy cuenta que pues prácticamente está eh, sin nada, ningún parámetro bajo, y que cambia un poquito el tema que yo esperaba de cómo se pudiera comportar. Aunque de antemano siempre doy la información del paciente, le digo forzosamente, antes de recibir una quimioterapia subsecuente, siempre hay que revisar esos niveles. No nos podemos confiar a que el paciente diga, me siento bien, no traigo molestias, y asumir que eso es un total, tener niveles adecuados para el tratamiento de todos estos eh, puntos que tú comentas. Pero la realidad es que no, a veces hay pacientes que llegan súper bien y tomamos el laboratorio, la biometría y resulta que trae bajos niveles de defensas y no siente el paciente nada. Y que son momentos en donde a veces tenemos que cambiar el tratamiento, de decir, a lo mejor hoy no es el momento para ponerte el tratamiento, hay que posponerlo una semana, unos días, esperar a que tu cuerpo recupere sus niveles. En ocasiones también entra como parte del medicamento de soporte utilizar algunos otros medicamentos para estimular a que el cuerpo recupere ciertos niveles. También es un tema que se utiliza dependiendo de qué medicamentos. Y algunos dependen también del tema de la alimentación, digo, por ejemplo, que tengan un adecuado nivel de hierro para que ahí tengan un adecuado nivel de hemoglobina, también es importante. A veces se, no se contempla ese punto importante que es el nivel de hierro que tenga el paciente y que a veces se nos pasa, pero yo creo que siempre hay que tenerlo en cuenta como parte de suplementos o como parte también de la alimentación. ¿Qué alimentos van a fortalecer esa Sí, situación? esa pregunta. Pero también está la confusión de decir, doctor, traigo las defensas bajas, ¿es porque no comí algo o porque me faltó comer algo o comí algo mal? Pero de esos aspectos, pues no representa absolutamente nada, no está relacionado, está relacionado más con el tipo de quimio. La quimio es la que lo está generando, la quimio es la que está provocando esa disminución. ¿Qué te iba a comentar? Esto es súper frecuente que en el consultorio nos digan de que, oye, doctor, ¿qué tengo que comer para poder soportar estos tratamientos, para que no me bajen las defensas? Yo en lo personal les digo, dieta balanceada, alta en proteínas, nomás tener cuidado, un poco de cuidado con los irritantes y con las grasas, pero en general, Lo que pasa es que no hay realmente una fórmula mágica de un alimento que vaya a hacer que a alguien no le bajen las defensas. Ok. Hay ciertos, por ejemplo, la vitamina C, que tiende a generar pues esa fortaleza para el sistema inmunológico, pero tampoco es como mucha gente luego dice, bueno, entonces en lugar de una pastillita de vitamina C me voy a tomar todo el frasco de vitamina C para que esto sea lo,
Ahora si lo incrementemos todavía más, pues no funciona así. Ok, ok. Pero sí hay que considerar, como te digo, dependiendo del medicamento, qué suplemento requiere, qué vitamina requiere el paciente, pero no depende de eso directamente. Lamentablemente, depende más de la toxicidad de la quimioterapia, de la toxicidad del medicamento que usted hemos utilizado, ahora sí que para que tenga una repercusión en esa baja de defensas o en esa baja de plaquetas. Ya casi para terminar este podcast, otro tema que, pues de esto se trata de tratar de tocar temas con controversia y con cosas que a veces la gente no sabe o no quieren platicarlo. Eh, la cuestión de estos tratamientos de quimioterapia actualmente, por ejemplo, si yo tengo un seguro de gastos médicos mayores, no hay problemas, lo cubren la mayoría de los tratamientos, o sí hay problemas con las aseguradoras para que lo puedan cubrir o eso. No hay problemas como tal con las aseguradoras. A veces es un poco más laborioso dependiendo del tipo de seguro, de la póliza. Y me refiero laborioso que a veces pues solicitan más información, especificar cosas muy precisas como dosis, especificar tiempos de tratamiento. Entonces, en ocasiones, lo que antes era más práctico solicitar un tratamiento que te lo autorice un seguro, cada vez es un poco más tedioso, pero principalmente para el paciente, porque el paciente vive esa dinámica en ocasiones de que el médico indica un tratamiento, le da un informe médico, ahora sí que toda la pelea con la que tienen que solicitar ellos el tratamiento y, y lamentablemente de repente el paciente le llega información de la aseguradora donde necesito que me complementes este dato, necesito que me pases esta información, necesito todo ahora sí que lo vuelve más complejo para el paciente. Es muy difícil que alguien o que una aseguradora determinantemente rechace un tratamiento, pero sí, lo que es cada vez más frecuente y más común es de que tengamos inclusive ciertos retrasos de iniciar un tratamiento por ese trámite burocrático ante la aseguradora. Entonces, cada vez es un poco más complejo. Lo pregunto porque me ha tocado casos en el que, por ejemplo, yo solicito la autorización para un procedimiento quirúrgico y sin eventualidades, pero en cambio el paciente va a iniciar con los trámites de su quimioterapia y le piden que mándenos un resumen, mándenos una guía de práctica clínica donde justifique el tratamiento, mándenos un artículo, cuando ellos tienen, las aseguradoras, algún comité de oncología o vaya, porque si se supone que las guías de práctica clínica están publicadas de manera nacional y de forma abierta para tanto en Estados Unidos como las de Europa, Sí, que es información que es una pues, información mucha gente puede acceder. exacto, que lo pueden acceder. La realidad es de que es algo todavía ahí medio oscuro, el tema de quién específicamente, quién autoriza, quién dice que sí, quién dice que no, quién pide más información. Es muy incierto. Este lado de nosotros, de la parte médica, a veces realmente no sabemos ni siquiera con quién estamos interactuando de manera de correo electrónico, la mayoría de las veces, como para poder entablar pues una conversación de aclaración para ellos y que facilite las cosas para el paciente. Entonces, esa dinámica en la que entramos es muy, pues así tal cual, muy oscura, no está claro absolutamente nada de eso. Si hay conformado un comité específico fundamentado ahora sí, con credenciales también. Sí, Me claro, refiero, claro. de gente que diga, oye, yo opino que debe ser justificado, pero yo en base a mi posición con cédula, con certificación y demás. Pero la verdad es que es muy incierto todo ese panorama. No, me ha tocado ver incluso pacientes de que algunas compañías les envían algún correo electrónico, alguna carta, algún mensaje en el que si les gustaría participar en un protocolo de investigación con el mismo padecimiento, en lugar de seguir los tratamientos que ya están establecidos. Y
pues investigando, bueno, ¿por qué un protocolo? ¿En qué momento las aseguradoras también participan en los protocolos? O sea, Desconozco, no es que los protocolos sean malos, realmente son de mucho beneficio en general para la práctica, en general para pacientes inclusive que tengan un recurso limitado. No es un tema de experimentación para nada, pero los protocolos, digamos, son la base inclusive del futuro de los tratamientos. claro. Pero, como dices, que ahí esté mezclada la parte aseguradora, pues sí es No, de hecho, como que otro interés. tuve otro caso, por ejemplo, de una paciente que iba a iniciar tratamiento oncológico de quimioterapia en una institución privada, y me la mandan a mí a una revisión de segunda opinión, cuando pues yo ni siquiera soy encargado de quimioterapia, yo soy quirúrgico. Reviso el caso y le envío un correo electrónico a la persona que me lo envió, diciéndole, estoy de acuerdo con el doctor y efectivamente se tiene que iniciar con la quimioterapia. Y hablé personalmente con el doctor que la estaba tratando y le dije, oye, en lugar de tratarlo en aquella institución, ¿cómo ves si te vas a la otra institución y se lo manejas? Nomás por cambiar de institución donde iba a aplicar el tratamiento, se la autorizado por temas de costos. Bueno, es otro Entonces, otro aspecto. es más que nada el tema que quiero yo plantear aquí es de que muchos pacientes tienen esa desconfianza con respecto a veces empezar a abrir los tratamientos y los siniestros con los seguros de gastos médicos, porque si te aplican un tratamiento y te lo rechaza la aseguradora, pues estamos hablando de cantidades Bueno, tú importantes. lo hablas como desde el punto de vista El paciente. yo lo sustento y luego trato de reembolsarlo. Sí, sí, la verdad es que hay muchos pacientes que prefieren hasta tener la luz verde de la aseguradora. Digo que es totalmente entendible desde la posición del paciente, ¿verdad? Sí, pero principalmente por eso, por la incertidumbre de decir, no sé qué me va a responder el seguro, no sé si me lo va a autorizar o no, qué me va a cubrir o no. Entonces, sí, la mayoría de las ocasiones, el paciente tiene ahí esa expectativa de ver qué responde la aseguradora. Más que nada te lo comento porque hace algunas semanas ha habido unos podcasts que de otros, no médicos, pero relacionados con el área de los seguros de gastos médicos mayores, en el que gran parte de la culpa se la están dando a los médicos, que las aseguradoras ponen todas esos trabas y rebotes y porque es una culpa de nosotros, porque queremos ponerle el, el aparato último modelo de que se acaba de salir o le queremos aplicar el medicamento más nuevo para ese tratamiento y que los brokers de las aseguradoras dicen, pues espérate, si con el modelo de hace 2 años también se va a curar, pues ¿para qué le pones el más nuevo? Oye, pues Y yo creo que es de manera individual, porque equiparar equiparar a veces costo con beneficio, no siempre van parejos. Y algo que también a veces, es tema de discusión con pacientes, es decir: "Doctor, es un medicamento muy costoso, o es un tratamiento muy costoso, ¿significa que es altamente efectivo?". Y la realidad es que no siempre va ahí. siempre es ahí. Y creo que basándonos en guías sabemos cuáles son las indicaciones desde la perspectiva médica en beneficio, que lamentablemente en ocasiones tiene una repercusión económica, en donde tienes un tratamiento muy, muy efectivo de primera línea, pero es un tratamiento que tiene muy, muy poco en el mercado, muy poco disponible. Sabemos de antemano que van a ser medicamentos considerados de alto costo, pero cuando dices, y antes de eso había otra cosa, probablemente a lo mejor no había mucho, y es donde hay un cambio drástico. Por ejemplo, por hablar de un ejemplo, cáncer de riñón, de no haber nada o ver una un limitante de tratamientos, a de repente tener muchas oportunidades de tratamientos nuevos con altas efectividades, nos dices: "Oye, está en juego
ese resultado médico, pues, digo, pues, lo pone sobre la mesa, la posibilidad de decir, vamos a buscar el mejor tratamiento. Claro. Pero en cierta forma, si hay algo de realidad del pasado, y me refiero del pasado, decir, eh, y había pues, una libertad total. Los médicos lamentablemente están muy holgados a eh, pedir, 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 sin contemplar la parte del gasto. Eso es la realidad en muchas ocasiones. Pero desafortunadamente esto se ha generalizado, como tú dices, con estos comentarios de decir, todos los médicos hacen esto, todos los médicos tienen este tipo de práctica, todos los médicos, y por eso nosotros desde la parte de aseguradora tenemos que ponernos en esa posición de protección. Digo, un poco del antecedente puede ser justificado, pero no al grado de crucificar a todos, ¿no? De crucificar a todos los médicos, a todos los que hacen la medicina privada, y buscar desprestigiar la calidad de la medicina privada que afortunadamente en Monterrey en general tenemos un muy buen nivel de medicina privada. Yo creo que estamos en una posición como ciudad muy privilegiada en muchos aspectos, pero también que es foco de atención para nuestros alrededores. Hay mucha gente que viene a nuestros alrededores a venirse a tratar aquí a la ciudad. Y obviamente por el tema del nivel de la práctica privada que hay. No hay otra. Sí, en ese aspecto lo hemos observado en las ciudades aquí cercanas, en los estados vecinos o en la frontera, de que allá con médicos locales a veces se empiezan a hacer manejos y que al llegar aquí con nosotros a una segunda opinión, les planteas otras opciones y pues inmediatamente dicen, bueno, doctor, pues está completamente diferente a lo que me habían dicho y tú les muestras la guía y todo está bien justificado y todo. Y de repente tuve un caso de una paciente de Piedras Negras que también me dijo, con razón el seguro no me lo autorizaba por lo que estaba pidiendo el otro médico. Y pues porque no estaba basada en guías, no estaba basado con una justificación y que por culpa muchas veces de compañeros que están actuando de otra forma, pues a todos nos Generaliza, sí, generaliza quieren generalizar. que todos caemos en esa práctica y la realidad es que Exactamente. Y otra cosa aparte de las aseguradoras es que pues ya cada vez nosotros estamos más empapados en el aspecto de pues ver el nivel de póliza, ver qué hospitales corresponde y todo eso, pues para tratar de ayudar, pues yo creo que en cierta manera acoplarnos ahora sí que a la parte que en algunas ocasiones tiene como limitante el paciente, como lo dices, el atenderse en un hospital u otro. Es decir, yo me aferro a que sea en este hospital, pero eso va a tener una repercusión en la parte económica negativa con el paciente, o me alineo a estar de su lado y a decir, oye, pues si tu seguro únicamente te puede cubrir en algún lugar, vamos, pues nos movemos para ese lugar sin ningún problema para implementar el tratamiento. O sea, que no sea un limitante o una restricción, o la parte de decir, caer en la posición de, bueno, yo solo voy a ponerte el tratamiento aquí, y aunque a ti te genere un mayor gasto, yo creo que pues, tampoco estamos en una posición que debería de ser así. Yo creo que siempre hay algo que siempre les digo, hay que ponernos realmente hay que ponernos en el lugar y en la posición y en los zapatos del paciente y de la familia, porque es muy distinto a verlo nada más del escritorio para acá y quedarnos en nuestro lado de la cancha, a decir, oye, si nos ponemos en esa posición y vemos la perspectiva que está viendo el paciente, pues cambia mucho y cambia también la atención y cómo lo percibe el paciente. o sea, finalmente es tú como cuando tienes un paciente con seguro de gastos médicos versus un paciente que no tiene seguro de gastos médicos, tú como médico, ¿cómo te sientes al manejar uno y otro? Al menos en mi opinión, es una tranquilidad manejar un paciente que tiene que tiene una póliza, porque la oncología es un barril sin fondo. Digo, lamentablemente se puede malinterpretar a veces eso. Digo, yo creo que la parte de la atención médica debe ser exactamente igual.
el nivel de atención médica, la propuesta de tratamiento debe ser exactamente igual independientemente de qué paciente estamos tratando. Y digo, lo hemos vivido, inclusive en instituciones, es decir, es que es de institución en una institución y pues no, hemos estado viendo pacientes de instituciones y realmente creo yo que nunca ha mermado este nivel de atención. Pero como tú dices, el tener un respaldo de una aseguradora que esté en cierta manera cubriendo la espalda del paciente y la de nosotros también, me refiero a la espalda, decir, si surge alguna complicación que pueden surgir, si surge alguna situación de riesgo que pueden surgir y que sabemos de antemano que son cosas que se viven con los pacientes oncológicos, el tener esa posibilidad de brindar una atención a un mayor nivel, si se requiere, pues obviamente que genera tranquilidad. Y en un paciente particular, pues sabemos de antemano que ante una situación va a repercutir en algún momento un gasto extra, y algo que no probablemente se tenga contemplado como parte del presupuesto del paciente y que inclusive se lo hacemos saber, que puede existir esa situación y que podemos requerir alguna otra cosa que no está contemplado dentro del presupuesto de un tratamiento, ¿no? Entonces, no significa que debemos de tener una atención distinta, no. Significa esa, como tú lo dices, ese tener una tranquilidad para el paciente, decir, si surge algo, bueno, vamos a apoyarnos en la posición o en el apoyo de la parte de la aseguradora para solventar esa parte y estar tranquilo. No, más que nada, el mensaje es porque lamentablemente, esta enfermedad hace más presencia en una edad, en personas ya mayores, por arriba de los 45, 50, 60 años de edad. Y generalmente es la edad en la que ya los seguros de gastos tienen unos costos muy altos. Que de hecho, hace poco vi un artículo de que querían hacer una reforma para que las pólizas de los asegurados mayores de 60 años pues las toparan, o sea, de que ya no fueran los incrementos a que las hicieran pues imparables, ¿verdad? Sí. Este, de que si tienen la oportunidad de mantener esa póliza, si la iniciaron desde una edad joven, productivo, y la pudieran continuar subiendo deducibles, bajando coaseguro, no sé, las maniobras que hagan los agentes, yo sí lo menciono, es hasta una bendición tener un seguro de gastos médicos cuando tienes un diagnóstico de cáncer. No, como siempre, tenemos un seguro de gastos médicos en el pensamiento de no utilizarlo, Exacto, pero en el pensamiento de, y si se requiere, y si se ofrece, y si surge una situación, bueno, pues tener el respaldo, ¿no? exactamente, porque en promedio, tú que estás en el área de quimio, por ejemplo, una paciente de rutina de cáncer de mama, una prox de costo de tratamientos. Yo en el tiempo que estuve en el sector salud, costo sector salud, entre cirugía, medicamentos de quimioterapia y la radio, casi era 1 millón de pesos. Costo sector salud. Imagínate en el medio privado. Sí, no, y eso cuando involucra todo el tratamiento quirúrgico, médico, radioterapia, o sea, todo lo que requiere la paciente, pues sí, de repente los costos pueden ser algo, hasta irreales, Exacto. realmente irreales. Hay pacientes que tienen gastos mensuales que no te imaginas cómo alguien que no tiene un seguro de gastos médicos pueda solventar. Esa es la realidad. Por ejemplo, los medicamentos antiandrogénicos para pacientes estos. ¿Cuánto cuesta el frasco? ¿100,000 pesos? Pues, Es algunos. Y es un tratamiento de 3 meses, 2 meses o hay pacientes que son tratamientos mensuales. no está, sí. Imagínate, 1,200,000 pesos de tratamiento. Entonces, que bien justificado, bien hechos los escritos, los informes y todo, y apegados a guías de práctica clínica, las aseguradoras lo autorizan. Y
y que es lo más importante de que somos médicos que tratamos de trabajar con las aseguradoras lo más que se pueda, porque luego también están los compañeros que no quieren trabajar con las aseguradoras. Entonces, en oncología definitivamente es una cuestión que Yo creo que sí, está muy deberemos estar del lado del paciente, forzosamente, y aunque nos cueste un conflicto, tenemos que generar esa relación con aseguradoras. Sí, O claro, sea, pero es pensando de esa manera, de estar del lado del paciente. del lado del paciente finalmente. Y pero sí, eso, el tema de controversia, porque cada vez te digo, más pacientes están tocando el tema de las aseguradoras de que creo que este año hubo un incremento bastante importante en la mayoría de las compañías. Pero luego te vas dando cuenta por la misma información que te van dando los pacientes, te vas dando cuenta de después de que, oye, doctor, es que a partir del diagnóstico los incrementos fueron Bastante altos, así muy es. altos, y te quedas pensando, caray, ¿a poco dependerá de eso? Mi pregunta es hacia el asegurador, ¿depende de haber tenido un diagnóstico específico, lo que los siguientes años voy a estarle incrementando la póliza a este paciente específico? Pues sí, sí queda que pensar. Y lamentablemente hay pacientes, por ejemplo, que están acorralados también, y hoy hay que hablarlo así, que están acorralados ante su padecimiento y decir, oye, tengo que hacer el esfuerzo por pagar mi póliza anual para que pueda yo continuar con los tratamientos. Y si yo paro eso, pues va a repercutir a fin de cuentas en un gasto o en un decremento de la salud al no pagar un tratamiento. Entonces, sí es todo un tema cada vez que se vuelve más complejo, ¿no? Es correcto. ¿Jesús, algún mensaje final que quieras brindar aquí al auditorio de este podcast que estamos iniciando? Pues la verdad es que estuvo muy, muy diverso. El tema era pues únicamente el tema de tocar la parte de la quimioterapia y creo que nos abarcamos un poco más a otros aspectos y que probablemente sean aspectos a los que se les debe dedicar más tiempo, definitivamente más tiempo. Gracias por la invitación a hacer tu estreno de podcast. Espero que no sea debut y despedida. La voy a invitar nuevamente ¿verdad? Para tocar otros puntos, otros temas en relación a cáncer, y que pues todo esto sirva realmente para que la gente tenga más información real, más información que como tú dices, a veces no se maneja en el consultorio, no se comenta, son cosas que por X razón no son temas de discusión, pero que yo creo que hablándolo de esta manera va a ser de mucho provecho para mucha gente. ¿Cómo te pueden encontrar los pacientes en redes sociales? ¿Como Jesús Limón? Doctor Jesús Limón. Muy bien, en Facebook, Instagram, en TikTok. Poquito de tip. Ok. Bueno, pues muchas gracias, doctor Limón. Gracias. Que esperemos que se repita tu visita aquí con nosotros y toquemos otro tema interesante como el de hoy. Y pues muchas gracias al auditorio. Les recordamos que le piquen ahí a la campanita y suscríbanse aquí al canal para continuar con este podcast de Hablemos de lo que todos callan. Un saludo y que tengan una excelente semana a todos.